Los libertaré, libres seremos, libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad, libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Para alabarle, hay libertad. Para adorarle, hay libertad. Para alabarle, hay libertad. Para adorarle, hay libertad. Para alabarle, hay libertad. Para adorarle, hay libertad. Para alabarle, hay libertad. Para adorarle. Aleluya, hay libertad para alabar y glorificar su nombre. Vamos, alabemos su nombre, glorifiquemos su nombre. Los libertaré, libres seremos. Los libertaré, libres seremos. Los libertaré, libres seremos. Los libertaré, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, 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 hay libertad Para alabarle, hay libertad, para adorarle. hay libertad, hay libertad, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Aleluya, Él es grande, Él es poderoso. Con júbilo, lanzarla para el Rey de Reyes. Seguimos adorando al Rey. Hay libertad para alabarle, hay libertad Vamos. para adorarle, Somos hay libres. libertad Somos libres. para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Un grito de júbilo. Aleluya. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Aleluya. Así como está, levante sus manos. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se merece toda gloria y toda honra.
lo más profundo de su corazón. Declárelo y dile: tú eres rey. Aleluya, vamos con todo. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres Tú eres rey, Señor. A ti alzamos nuestras voces. A ti adoramos esta noche. Levantamos nuestros corazones, bendiciéndote, dándote gloria y honor, Jesús. Eres Rey de reyes, Señor de señores. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador del mundo. El que estuvo muerto y resucitó al tercer día victorioso, al que la tumba no pudo retener. Eres Rey. Señor, fuiste constituido, Señor, a causa de tu obediencia. Esta noche exáltate, engrandécete. Damos honor y gloria. Hacemos reverencia ante ti, ante tu presencia. Y te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Dígalo en alta voz: tú eres Rey. Amén, amén. Un aplauso fuerte a Jesús. Pueden sentarse, amados. Bueno, esperamos mucho más gente hoy, pero entendemos que un gran grupo de mujeres estuvo en el Congreso todo este día. Desde las 8 de la mañana terminaron estas mujeres casi a las 6 de la tarde. Un tremendo congreso. Alguien da gloria a Dios por ese tiempo tan bueno para las mujeres. Pero gracias a Dios por ustedes que están esta noche aquí. El día domingo nosotros comenzamos a las 4 de la tarde con intercesión, y luego alabanza y adoración, y a las 6 de la tarde con la palabra de nuestro Dios. Domingo. Los días miércoles estamos a las 6 de la tarde, pero los viernes vamos a comenzar a las 4:30 de la tarde a interceder, mientras no cambie las 8 de la noche que pusieron como tope o límite para que estemos fuera.
Entonces los viernes a las 4:30 tendremos una hora de intercesión con los ancianos y con el equipo de intercesión. Y también tendremos de 5:30 a 6:30 alabanza y adoración como esta tarde. Pero los miércoles a partir del 23 será una reunión de formación para evangelismo. Evangelismo. Quiero continuar con este proyecto que está en el corazón de Dios y que tenemos que llevarlo muy fuerte adelante. A partir de las 6:30, de las 6 de la tarde, el miércoles estaremos a partir del 23 a las 6 de la tarde para ser instruidos, capacitados en el área de evangelismo. Los grupos familiares ya se han habilitado. Esperamos ir ya poniendo fuerza, coraje, dinamismo para que podamos proyectar todo lo que es la visión del ministerio en lo que resta de este año. Esperamos con ayuda del Señor llegar al límite y superarlo antes que llegue diciembre. Muy contentos estamos por reactivarnos, pero esto tiene que superar. El domingo esperamos que esto esté lleno, como lo fue el domingo pasado. Podamos tener a más gente este domingo. Para ustedes que son del ministerio y que no han venido hoy, el domingo a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Tenemos nuestros 2 servicios para apoyar, para estar presente en la casa de nuestro Dios. Y si usted que nos sigue a través de las redes, la televisión y la radio no se congrega, le invitamos el domingo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde para usted. Ya 4 para los que vienen a interceder. A las 5 da comienzo la alabanza y la adoración. ¿Alguien puede ayudar, por favor? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa con la televisión. Ya regresamos en Grandes Celebraciones. Generaciones que trascienden, heredando vida a nuestras futuras generaciones. La pastora María Elena de Argeñal, junto a sus hijas e invitados especiales, tocarán temas de mucho interés para toda la familia. Recuerda, este programa ha sido creado para trascender vida a tus futuras generaciones, ayudando a los padres a guiar a sus hijos a una vida en victoria. Generaciones que trascienden, cada sábado a las 3 de la tarde, solo por Plus es Más Televisión. Fuerza Honduras es la fuerza solidaria del pueblo hondureño, llegando a todos los rincones del país para atender a nuestra gente, para implementar los centros de triaje, brigadas médicas dedicadas solo a esta operación, triajes también móviles, equipo de protección, camillas, oxígeno, tratamiento. Así reforzamos a nuestro sistema de salud, a nuestros hospitales, apoyamos a nuestros héroes, protegemos a Honduras, reactivamos nuestra economía, cuidando a nuestra gente. Unidos podemos vencer la crisis. Este es un trabajo en equipo, todos los sectores trabajando con un solo objetivo: Honduras. Dios grande, levanto mi voz bendiciendo esta tierra hondureña. Oro, Señor, por los 18 departamentos de esta nación. Cada barrio, colonia, ciudad y aldea sea llena de tu gloria. Desde el norte al sur, el oriente y el occidente. Que tu espíritu, Señor, conmueva y estremezca. Levante a Honduras. Bendice y restaura a la familia hondureña. Fortalece la unidad entre tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo. Al reverdecer la tierra seca y árida, bendice la economía y dale sabiduría a los gobernantes de este país por tu poder, por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se oye un canto de amor de parte de mi Señor para Honduras, mi bella nación.
Coronavirus, clave para la concientización y protección. ¿Qué es COVID-19? Es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades, que va desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al estornudar o toser, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias, evitar compartir vasos, platos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Esta es una campaña de Plus, es más televisión. Te informamos que ya puedes adquirir la producción musical de Herencia Music en La Cruz. Ahora viene en USB y CD, ya a la venta en librería y distribuidora Carisma. Adquiérela ya. Gloria Salon y Spa. Le atienden sus nuevas instalaciones con el más moderno concepto de servicio en el área de belleza. Contamos con personal altamente calificado para brindarle un servicio con excelencia. Tenemos amplias instalaciones completamente adecuadas a sus necesidades. Visítenos. Estamos ubicados en Colonia Prado Alto, 26 calle, 10 y 11 avenida. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para citas, llámenos a 2556-5895 o visítenos en Facebook, Gloria Salon y Spa. Le esperamos. Honduras con hechos. Con los hechos damos la cara a la verdad, rendimos cuentas a nuestros compatriotas. En Honduras Solidaria hemos atendido a más de 2 millones de familias. Se han desembolsado 726.658.000 empiras a 292 municipalidades para que lleven bolsas con alimentos a cada una de sus comunidades a nivel nacional, así como atenciones especiales y entregas al sector social de la economía. Uy, me cae entero. Ni tendré palabras para decirle las necesidades que nos necesita en su casa, más por nuestros hijos, porque uno de viejo, casi quiere un vaso de agua de bebé, pero los niños piden comida y uno no haya que decirle. Y estoy agradecida con la bolsa que me han regalado, no, que sean agradecidas y que no derrochen la comida, que esas son bendiciones de Dios que a uno le llegan. Somos un gobierno que habla con obras y que sigue luchando por salvar vidas. No vamos a dejar de trabajar por nuestro país. Los hechos hablan por nosotros. Honduras con hechos. ¿Ya tienes nuestra nueva aplicación? Descárgala gratis en Google Play. Plus 39HN y disfruta de nuestra programación en vivo, noticieros, deportes, entretenimiento y mucho más. Plus 39HN, descárgala ya en Google Play, disponible solo para Android. Plus TV es más televisión. Dios grande, levanto mi voz bendiciendo esta tierra hondureña. Oro, Señor, por los 18 departamentos de esta nación. Cada barrio, colonia, ciudad y aldea sea llena de tu gloria. Desde el norte al sur, el oriente y el occidente. Que tu espíritu, Señor, conmueva y estremezca. Ahora presentamos un mensaje de amor y esperanza en la voz del apóstol Misael Argeñal, pastor general del Ministerio Internacional La Cosecha en San Pedro Sula, Honduras. El prestar atención y obedecer al Señor para que seamos prosperados, bendecidos. Esta noche voy a hablarles sobre la obediencia del Hijo. La obediencia del Hijo. Filipenses 2, 5 al 11. Tomen su papel y lápiz para escribir, voy a enseñarles. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Voy a hablar de 4 puntos esta noche. Número 1, el inicio de la obediencia en la vida de Jesús. En la Biblia se nos enseña que el Señor Jesucristo y el Padre son uno. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los cielos y la tierra fueron creados por el verbo, que en este caso es Jesús. La gloria que Dios tenía en el principio, esa inasequible gloria de Dios, era también la gloria del Hijo. Tal era la gloria del Padre, tal era la gloria del Hijo. El Padre y el Hijo existen igualmente y son iguales en posesión. Solamente en persona hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Esta no es una diferencia esencial, es meramente un convenio entre la deidad o divinidad. Por lo tanto, en la Escritura dice que el Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tampoco su igualdad con Dios es algo apropiado o adquirido, porque intrínsecamente Jesús es el Hijo, pero es la imagen de Dios. Jesús le dijo a Felipe: si me has visto a mí, habéis visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Filipenses 2:5-7 se forma una sección, y los versículos 8-11 forman otra sección. En estas dos secciones, el Señor Jesucristo se humilló 2 veces. 2 veces. Primero, se despojó a sí mismo de su divinidad. Dejó toda su gloria, su divinidad, para venir como un ser humano a este mundo. Y luego se humilló a sí mismo en su humanidad. Es impresionante. Cuando vino a este mundo, el Señor se había despojado de tal modo de la gloria, del poder, del estado y de la forma de su divinidad,
que nadie de los que vivían entonces lo conoció, ni tampoco lo reconoció como Dios, sino como un hombre, a menos que por una revelación de Dios lo hayan reconocido. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por revelación nada más lo conocieron como Dios, pero los demás como un simple ser humano. Lo trataron como hombre, como una persona común y corriente en el mundo, como hijo. Él se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre y declara: el Padre mayor es que yo. Lo dice Juan 14:28. El Padre mayor es que yo. Así pues, hay una perfecta armonía entre la deidad o divinidad. Gustosamente el Padre tomó el lugar de cabeza y el Hijo responde con obediencia. Dios viene a ser el emblema de la autoridad, mientras que Cristo adoptó el símbolo de la obediencia. Este día yo he estado metido en esto toda esta mañana, y fui tocado en mi espíritu y fui estremecido mientras lo estudiaba, viendo la obediencia del Hijo, la perfección de la obediencia en el Hijo, y pensaba cuántos de nosotros ni siquiera sabemos lo que es la obediencia. No hemos aprendido a obedecer. Escribí un comentario que me impactó, me gustó mucho, y se lo voy a compartir. Dice: para nosotros los hombres, ser obedientes debiera ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad, aprender a someternos, obedecer. Pero para Cristo el ser obediente no es una cosa sencilla, no lo fue. Para Él fue mucho más difícil ser obediente que crear los cielos y la tierra. Imagínese usted qué declaración. ¿Por qué? Porque tenía que despojarse de la gloria, del poder, de la divinidad, dejar todo para venir a este mundo y tomar forma de siervo, de esclavo, antes de poder ser calificado para obedecer. En consecuencia, la obediencia es iniciada por el Hijo de Dios. Al principio el Hijo compartió la misma gloria y la misma autoridad con el Padre. Pero cuando Jesús vino al mundo, dejó por una parte la autoridad y por la otra adoptó la obediencia. Voluntariamente tomó el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y de tiempo. Jesús se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia dentro de la divinidad, dice el comentarista, es el espectáculo más maravilloso de todo el universo, puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte.
sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa, pero a la vez muy vergonzosa. Morían los criminales en una cruz. Ahí murió llevando nuestras iniquidades. Wow. Y a causa de la obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es que Dios exalta al que se humilla. Este es un principio divino. Y los versos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Por qué Jesús fue exaltado? Por su obediencia. Fue levantado hasta lo sumo por su obediencia. O sea que la gente obediente bendita es. Estaba leyendo la vida de Watchman Nee, que es un gran escritor. Y dice Watchman Nee: hay salvajes que ni aún pueden obedecer. En la vida cristiana, un fundamento es la obediencia. Dios coloca una autoridad, el pastor. El pastor es el hombre de Dios, el hombre que tiene la visión, el hombre que dice por dónde la iglesia debe caminar. Y no hay lugar para especulaciones, para rebeliones. Es sencillamente la obediencia. Porque quien llamó en la iglesia es al hombre de Dios. A él le dio la autoridad, a él lo colocó al frente del ministerio. Y él sabe por dónde llevar las cosas. No somos perfectos, podemos equivocarnos. Pero el camino a seguir entre nosotros es la obediencia. La obediencia nos promueve, la obediencia nos exalta. La obediencia nos lleva a lugares inimaginables. ¿Sabe de qué se trata? De humildad. Usted no puede argumentar a la autoridad. Yo voy a concluir el domingo este tema. Yo estoy compartiendo 4 temas en serie para escribir libros. Y voy a hablar sobre lo que Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero se le montó el diablo allí y le dijo: con que Dios les ha dicho eso. Lo que pasa que lo que Dios no les dijo, que los ojos de ustedes van a ser abiertos cuando coman. Y ahí se complicó el mundo. La desobediencia. Porque, como decía este escritor, podemos estar en la doctrina con Dios y en los principios con el diablo, en la acción con el diablo. Podemos estar muy bonitos hablando doctrinalmente de la obediencia, de las cosas que podemos hacer, pero en la realidad estamos haciendo otras cosas. Por eso este tema es tan fundamental. Lo importante es saber escuchar a Dios y obedecer. Dice que después de su humillación,
Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, tanto los que están en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Por eso cuando los demonios oyen en el nombre de Jesús tiemblan. Ellos saben el poder de ese nombre. La palabra sumo significa que tiene el grado más alto o no tiene superior en su especie. Jesús fue levantado más alto, donde ya no se puede más, y fue declarado Señor, Señor, título ganado en la obediencia. ¿Lo ve qué hermoso es? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo la tiene porque, como nosotros, aprendió por medio de los sufrimientos. Un refrán del primer siglo decía que se aprende por el sufrimiento. El escritor del libro de Hebreos explica este refrán, lo aplica a Cristo, el Hijo perfecto de Dios. Aunque no cometió pecado que causara sufrimiento, sin embargo Jesús sufrió a la manera que sufrimos todos los seres humanos del mundo: persecución, odio, martirio. Aquí el autor lo comprueba con el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Allí Cristo enfrentó la muerte y oró con fuerte clamor y lágrimas a Dios, quien le podía librar de la muerte. Lo dice Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Escríbalo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué poderoso es esto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecemos. El escritor de Hebreos dice que Dios escuchó la petición de Jesús. Por ejemplo, en Éxodo 2, 23 y 24 se nos dice que después de muchos días que murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
para decirles que Dios escucha nuestras oraciones como escuchó el clamor de Jesús. Salmos 6, 9, 10. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Por qué? Porque Jehová escuchó su ruego, recibió su oración. Un punto más. Segunda Reyes 25. Dios le dice a Isaías: ve y di al rey Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios escucha, dígalo fuerte, Dios escucha nuestro clamor. La palabra oír significa que Dios nos concede lo que pedimos. No solo pone el oído para oírnos, nos concede las peticiones del corazón. ¿Cómo puede ser cierto en el caso de Jesús? Si la petición de Jesús fue: aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa, la copa de la muerte. No fue la primera petición de Jesús que fue escuchada, fue la segunda, y tuvo una sublime respuesta. La segunda dice: pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No mi propia voluntad, sino la tuya, Señor. Esa es la palabra escuchada por el Padre y respondida. En esta experiencia del Getsemaní, en la agonía de sus oraciones, porque la Biblia dice que agonizó orando, Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció, la perfeccionó. Reconoció que lo que él deseaba no coincidía con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que él tenía que ir a la cruz y morir por los pecadores. Y mostró su temor reverente al escoger la voluntad del Padre, no la suya propia. Dios le concedió lo que más quería: hacer su voluntad, aún por medio de una muerte horrible, vergonzosa. En segundo lugar, ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Escuche esto. Abra sus dos oídos bien para oír esto. Puesto que el Señor inició la obediencia, el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Ahora bien, ya que la autoridad, así como la obediencia, han sido instituidas por Dios, es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo aprendan a obedecer. Pero los que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad ni la obediencia. Cristo es el principio de la obediencia. Por consiguiente, una persona que es llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. Usted me dice que es lleno de Cristo, pero usted es un desobediente.
lo que usted dice no coincide con lo que hace. Por ende, usted queda en ridículo ante Dios. Una persona llena de Cristo es obediente. En el ejército el general da una instrucción a sus subalternos y aquellos se le cuadran y le dice: sí, señor. Y sale volando a cumplir en obediencia. La iglesia es igual. La iglesia tiene niveles. Yo dirijo a los ancianos, pero los ancianos dirigen a los coordinadores, y los coordinadores a los supervisores, y los supervisores a los líderes, y los líderes al pueblo. Pero todos tienen que mirar la autoridad y obedecer. El principio de obediencia los exaltará, les abrirá un camino, les dará logros, satisfacciones y victorias que ustedes jamás han imaginado. Pero se vuelve fundamental la obediencia. En el reino de Dios hay que tejer fino y darnos cuenta que si decimos que tenemos a Cristo y que estamos llenos de Cristo, en el mismo nivel tenemos que aprender a obedecer. En nuestro tiempo es muy frecuente que la gente esté preguntando: ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, ¿por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué tengo que obedecer al que está sobre mí? Encontré un pensamiento que escribió alguien diciendo: los hombres no están calificados para hacer preguntas como estas. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás dijo él tales palabras, ni concibió semejante pensamiento en su mente. Es que Cristo representa la obediencia, la que es tan perfecta como la autoridad de Dios. Que Dios tenga misericordia de los que dicen que conocen la autoridad cuando la presencia de Dios está ausente de sus vidas. Nunca han aprendido a obedecer. Tercero, el camino del Señor. En cuanto a la deidad, el Hijo y el Padre son recíprocamente iguales. Pero el hecho de que el Hijo sea el Señor, se lo concedió Dios como recompensa. ¿Por qué Jesús es Señor? Porque se ganó ese título. Fue recompensado cuando se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Él es el Señor. El Señor Jesucristo fue hecho Señor solo después de renunciar a sí mismo. Su deidad se deriva de lo que Él es, porque el ser Dios es su naturaleza inherente, pero el ser Señor se deriva de lo que Él hizo. Dios lo exaltó, lo recompensó con el señorío tan solo después de dejar su gloria y de mantener el perfecto papel de la obediencia. Le hizo Señor y Cristo.
ante quien se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Tiene libre sus manos, apláudalo y grite con júbilo. En cuanto a sí mismo, el Señor Jesucristo es Dios. En cuanto a la recompensa, Jesús es Señor. Originalmente su señorío no existía en la divinidad. Fue hecho Señor en su humillación. Pero escribí un comentario que me hizo llorar este día. Y le dije: Dios, ayúdame a obedecer, a hacer tu voluntad, a hacer lo que te agrada. Y estremeció mi espíritu. Este comentario un poquito largo, pero es hermoso. Dice: el pasaje de Filipenses 2 es muy difícil de explicar, porque además de ser muy sagrado, es sumamente controvertible. Y luego dice el escritor: quitémonos el calzado y parémonos en suelo santo mientras analizamos esta parte de las escrituras. Parece que al principio se celebró un consejo dentro de la deidad. ¿Qué forma más hermosa de escribir? Dios concibió el plan de crear el universo. En ese plan la deidad acordó que el Padre representa la autoridad, pero sin obediencia la autoridad no se puede establecer en el universo, dado que no puede existir sola. Por lo tanto, es preciso que Dios haya obediencia en el universo. Dos clases de seres vivientes iban a ser creados. Primero, los ángeles, que son espíritus, y segundo, los hombres, que son almas vivientes. Según su presencia o su presciencia, su anticonocimiento, Dios previó la rebelión de los ángeles y la caída del hombre. Así que Él no podía establecer su autoridad en los ángeles o en la raza adánica, donde habría transgresión. Es consecuencia de la deidad. Se llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad sería correspondida por la obediencia del Hijo. De esto vinieron las operaciones distintivas de Dios Padre, de Dios Hijo. Un día, Dios Hijo se despojó a sí mismo y, habiendo nacido semejante a los hombres, se convirtió en el símbolo de la obediencia. En vista de que la rebelión vino de los seres creados, la obediencia debe establecerse ahora en una criatura. No olvidemos que los ángeles se rebelaron con Satanás y la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, y que Adán y Eva se rebelaron desobedeciendo a Dios en el huerto del Edén. Por eso Dios tenía que buscar a su Hijo, y su Hijo tenía que venir al mundo y convertirse en un siervo, en un esclavo, por nuestra redención. Aquí hay algo interesante. El hombre pecó y se rebeló. Por lo consiguiente, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Esto explica el por qué vino el Señor al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados, así como nosotros, carne y hueso. En realidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue Dios manifestándose. En vez de permanecer como Dios con autoridad, vino al lado del hombre, aceptando todas las limitaciones de éste y tomando forma de siervo.
y esto me gusta mucho, esto me dolió, me impactó a mí fuerte. Dice que arrostró el posible riesgo de no poder regresar con gloria si como hombre hubiera sido desobediente en la tierra. Aún habría podido reclamar su lugar en la deidad defendiendo su autoridad original, pero si lo hubiera hecho habría quebrantado para siempre el principio de la obediencia. Había dos maneras en que el Señor podía volver. Una consistía en obedecer como hombre absolutamente y sin reservas, estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas y en toda ocasión, sin el más leve indicio de rebelión. Así, paso a paso, por medio de la obediencia a Dios, sería hecho Señor sobre todas las cosas. La otra consistía en regresar abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando, usando la autoridad, el poder, la gloria de su deidad, a raíz de haber hallado que la obediencia era imposible por la debilidad y las limitaciones de la carne. Ahora bien, el Señor descartó esta segunda manera y anduvo humildemente por el camino de la obediencia, obediencia hasta la muerte. Si el Señor hubiera fracasado en el camino de la obediencia, después de renunciar a su gloria y autoridad divina y de tomar forma de siervo, nunca más habría vuelto con gloria. Fue tan solo por el camino de la obediencia en su condición de hombre que regresó. Así fue como él regresó, en base a su perfecta y singular obediencia. Aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia, sin la más leve sombra de resistencia o rebelión. Por consiguiente, Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Señor cuando volvió a la gloria. No fue que Él se llenara de aquello de que se había despojado. Al contrario, fue Dios Padre quien lo hizo. Fue el Padre quien trajo a Jesús de regreso a la gloria. Aquí los hombres lo quisieron coronar, pero al subir al cielo fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ganó su título por la obediencia. Que se escuche ese grito esta noche, pues es hermoso. Así que Jesús en su retorno a la gloria es exaltado por el Padre. Por eso el nombre de Jesús es tan precioso. En el universo no hay nadie como Él. Cuando Jesús clamó en la cruz al final, consumado es, hubo oscuridad, se estremeció la tierra. Proclamó no solamente la consumación de la salvación, sino el cumplimiento de todo lo que significa su nombre. Por lo tanto, Él ha obtenido un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De aquí en adelante Él es el Señor, así como Dios. En una relación perfecta con el Padre, de cómo fue recompensado por el Padre. Cuando Jesús dejó la gloria,
No tenía la intención de regresar en base a sus atributos divinos. Al contrario, deseaba ser exaltado como hombre. De este modo, Dios ratificó su principio de obediencia en Jesús. Por eso es que se vuelve tan necesario que nos convirtamos en gente obediente, completamente obediente, que no haya rasgos de rebelión en nosotros, que no tengamos que arrastrar esa plebe, sino ser obedientes. Decía un comentarista también que al despedirse de la gloria y vestirse de carne humana, el Señor resolvió no volver en virtud de sus atributos divinos, y porque nunca mostró ni la más leve señal de desobediencia. Dios lo exaltó por razón de su humanidad. Cuando vino el Señor, desechó su gloria, pero cuando regresó, no solo recobró esa gloria, sino que recibió más gloria, convertido en Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el escritor Pablo dice: haya también en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, viviendo en obediencia, en el principio de obediencia, sometiéndonos a la autoridad. No hay pecado más grave en la vida que la rebelión, la desobediencia, rebelión. Y cuando nosotros somos desobedientes, estamos en los principios con Satanás. Cuando no obedecemos, mostramos de lejos que Jesús está lejos de nuestra vida. Por eso es tan lindo obedecer. Es hermoso obedecer. Hermoso. Mi hijo me regaló una perrita pastor alemán. Es hermosa animal, bella. Y yo la amo. Yo amo los perros que tenemos en casa. Y le puse Bella. Tiene que llevar en letra B el nombre para que den el pedigrí. Y le enseñé a llamarle Bella. Y sale llorando, corriendo. Enciendo el vehículo y ella quiere lanzarse. Solo tiene 2 meses y medio. Es obediente. Y yo dije: si los animales pueden obedecer, ¿cuánto los seres, la nueva creación de Dios, lavados por la sangre de Cristo, transformados por el Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios, del Cristo, el Hijo del Dios viviente, podemos obedecer? ¿No le parece maravilloso? Vamos, ese aplauso, que se escuche, que se dé cuenta el público que estamos aceptándolo. Aleluya. Obediencia. Pero ¿a quiénes obedecen? Dicen que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. El otro día voy con un hermano ahí donde tengo unas vaquitas y le digo: llame a esas vacas para que vengan, porque es hora que entren.
Y comenzó a llamarlas de diferentes formas. Ninguna levantó la cabeza. Yo las llamé, levantaron la cabeza y todas venían corriendo. Si las vacas obedecen a su dueño, cuánto más las ovejas de Cristo a su pastor. Diga conmigo, aleluya. Son cosas sencillas pero prácticas a la vez. En los próximos 3 minutos concluyo. Número 4, aprendiendo la obediencia por medio del sufrimiento. Hebreos 5:8 dice que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Eso dice la versión moderna. El sufrimiento hizo obedecer al Señor. Y lo hizo perfectamente. Es cuando pasarnos por el sufrimiento que aprendemos la obediencia. Esa obediencia se vuelve real en nosotros. Necesitamos aprender la obediencia. La salvación hace que la gente sea obediente y tenga gozo. Si tan solo buscamos el gozo, nuestras posesiones no serán muy ricas. Pero si somos obedientes, vamos a experimentar la abundancia, no solo del gozo, sino de la salvación que nos ha sido dada. Obedezcamos porque nuestro Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es que en el momento que obedecemos, Dios nos convierte en instrumentos maravillosos, más allá de nuestros límites. Yo repito eso. Habiendo sido perfeccionado, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, descubriremos que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla. Solo hay que querer hacerla. Porque Jesucristo, como modelo, nos enseñó el camino a la obediencia. Es fácil aprender a obedecer, solo hay que quererlo, solo hay que desearlo. Necesitamos aprender el valor de la obediencia. Aquí, por ejemplo, está Karen. Karen está sobre la música y sobre la danza. Karen es la autoridad de Dios en este equipo. Independiente como sea Karen, ella es la autoridad. Ella dice una cosa y todo el mundo dice, sí, Karen, sí, hermana Karen. Es obediencia, sin argumentos. Porque el argumentar ya nos complica. Un anciano da una instrucción a un coordinador y el coordinador de plantar, sí, mi hermano, a su orden. Debe ser así. El reino de Dios se complica cuando encontramos atravesados desobedientes en el camino y rebeldes como el diablo. Ahí nos complicamos. Pero cuando tenemos un territorio lleno de gente obediente, gente bendita, que sabe escuchar la voz de Dios y la voz de la autoridad,
Entonces la iglesia no se detiene, vamos hacia adelante. Nuestro enemigo único es el diablo y contra él vamos, y contra los demonios. Pero nosotros somos hermanos, una familia, un equipo, y vamos con un fin común, con un propósito, a lograrlo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Se vuelve necesario la obediencia, la obediencia. Termino aquí. Para Jesús obedecer no era fácil. Para cumplir la voluntad de Dios era duro. Tenía que ir por juicio ante Herodes, ante Pilato, ser golpeado, abofeteado, escupido, lacerado en su espalda por los látigos, la burla, el desprecio, que clavos traspasaran sus manos y sus pies, y estar colgado como un criminal. Dice que se hizo maldición por nosotros, llevando nuestro pecado. Nos redimió con su sangre preciosa. ¿Por qué? Sufrió una cruz y una muerte vergonzosa por obediencia. Porque al morir de esa manera, la redención del mundo era una realidad. El hombre perdido era salvo. Los pecadores eran declarados inocentes. Jesús transformó al mundo a causa de su obediencia. Es cuando obedecemos, es que venimos a ser autores de grandes obras. Mucha gente no se levanta nunca porque no aprendió a obedecer. La gente que Dios exalta es la gente obediente. ¿Dónde están los obedientes esta noche? ¡Aleluya! Pónganse de pie, por favor. Vamos. 2 minutos les voy a robar antes que nos vayamos. ¿Quién dice, pastor, yo quiero aprender a obedecer? Si usted quiere un encuentro personal con Cristo, será fácil obedecer. ¿Dónde están los que quieren aprender a obedecer? Vengan y colóquese ahí entre las, ¿dónde están las marcas? Vamos. Qué lindos los muchachos de la danza, qué bonito. Ojalá que toda la danza entienda lo que ustedes entienden hoy. Oh Señor, enséñanos. Estamos abiertos, queremos aprender la obediencia. No importa el costo. Enséñanos el camino de la obediencia. Dígalo conmigo: Señor Jesús, gracias por la palabra de esta noche. Delante de ti hoy renuncio a la desobediencia, al espíritu de rebelión, y me someto a ti. Deseo hacer tu voluntad, lo agradable ante tus ojos. Enséñame a obedecer. Quiero ser promovido. Quiero honrarte en mi vida. Vamos, como hijo, enséñame a obedecer a mis padres. Enséñame a obedecer a mis maestros. Enséñame a obedecer en el trabajo, para hacer un testimonio público de que tú eres mi Señor, que aprendí de ti, que me enseñaste. Y al estar en la iglesia,
Y al estar en la casa de Dios, enséñame a obedecer la autoridad. Enséñame a obedecer la autoridad. En el nombre de Cristo, que la obediencia sea un estilo de vida en mi vida, para honrarte, Dios, como hijo tuyo, seguir tus pisadas. Aprendemos de ti hoy que somos levantados cuando obedecemos, que somos promovidos cuando obedecemos, y que nos convertimos en instrumentos maravillosos para tu reino, para tu obra. Ayúdanos y enséñanos a ser instrumentos en tus manos, instrumentos benditos que tú puedes usar. Perdona mis errores, perdona la desobediencia en mi vida y siembra la obediencia en el nombre de Cristo. Decimos todo fuerte: amén. Benditos sean, amados. Buenas noches. Salgan en orden, despacio. En orden, despacio. Plus Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio